Me llamo Yelen, tengo 15 años y los fines de semana salgo con mi mamá Lorena a conocer distintos lugares. Así, andando, me encontré con historias protagonizadas por arqueólogas y arqueólogos de la Universidad Nacional de Córdoba que despertaron mucho mi curiosidad. Se me ocurrió armar estos podcasts para compartir estas historias en mis redes. Espero que les gusten. Les cuento que, de chiquita, cuando aprendí a leer, me paraba ante cada cartel que había en la calle y lentamente iba enhebrando las letras. Mi mamá, con paciencia eterna y también con ansiedad, se paraba a mi lado y me esperaba. Me sabía todos los carteles del barrio: peluquería, carnicería, almacén, cachorro perdido, todo. Peluquería, carnicería y almacén. Me acordé de esta historia porque ayer fuimos con mi mamá a conversar con Josefina Piana y ella me contó que había aprendido a leer con el libro El origen de las especies de Darwin. ¿Qué habrá entendido de ese libro Josefina a los 5 años? Ni ella sabe, pero me contó que ese es uno de los motivos por los que cree que se dedicó a la ciencia. Sim, é assunto que eu tenho que falar com ele e eu queria que ele retornasse a ligação para mim. El libro le llegó de la mano de su abuelo paterno portugués, que tenía una gran biblioteca, aunque se dedicaba al comercio. Y también recordó que con su abuelo salían a recolectar material de las canteras de arena del actual barrio Villa Cabrera, de acá, de Córdoba. Con estos recuerdos, ella me explicó el origen de su interés en la historia y en la arqueología. Josefina hizo como un rastreo arqueológico de su propia vida para contarme por qué se interesó por la arqueología y luego por la etnohistoria. Y me contó otras cosas. Como les decía, ayer fuimos a visitar a Josefina con mi mamá y tuve la oportunidad de grabar algunas cosas que me contó. Al llegar a su casa vi en la pared enmarcados 2 telares con los escudos de Argentina y Ecuador. Lo primero que pregunté fue por qué tenía esos escudos y ella me contó esa historia. Me dejó grabarla y editarla con sonidos y quiero compartirla con ustedes así completa. Es una historia de vida. Espero que les guste. Esos escudos por los que me preguntás fueron un regalo de los Alasacas, una comunidad de Ecuador donde estuve al final de mi exilio. Bueno, como tantas otras personas, tuve también que exiliarme durante la última dictadura cívico-militar que tuvimos en Argentina. Durante esos años del exilio, primero estuve en Costa Rica, donde realicé trabajos de campo, pero manteniendo siempre una fuerte distancia afectiva, porque los encargados de las excavaciones eran norteamericanos que insistían en hablar solo en inglés y dentro de la línea de investigación de Casechang. Vos sabés que esta línea prestaba una atención muy fuerte solo en el registro arqueológico, que derivaba en modelos absolutos pero atemporales, que no hablaban sobre la dinámica interna en la población estudiada. Además, cuando se trataba de pobladores originarios en los tiempos cercanos a la conquista europea, no le prestaban atención a los documentos escritos y a las memorias colectivas. De alguna manera estaban olvidando que la arqueología es una ciencia social. Y por entonces mi libro de cabecera era La arqueología como ciencia social del peruano Luis Lumbrera. La diferencia teórica y de percepción de las investigaciones era muy grande. Paikunan, Tukuyan, y Puris, Maita Maita, y Paguicupi, y Lama, Suk Yachtas Maris, y Maipis. No es una piñilla, no taje. No mandamos a buscar. Y que hasta Juan, pues Juan. Por suerte, en 1980, ya viviendo en Ecuador,
pude empezar mis abordajes etnohistóricos dentro de un proyecto que estaba financiado por UNESCO para trabajar con poblaciones originarias en el área historia. Dentro del proyecto, tanto la alfabetización como la posalfabetización eran en los idiomas originarios, especialmente quichua y shuar. En el área historia lo que hacíamos era armar lo que llamábamos mapas parlantes, que tenían como eje central las identidades de los pueblos originarios. Por entonces el equipo estaba conformado por un delegado de cada grupo étnico que elegía su propia comunidad. Y teníamos un dibujante, Manuel Serrano. Yo recogía la información de campo y de los archivos históricos y controlaba la confección de los mapas y de los textos que acompañaban a todo el proyecto. Por ejemplo, los mapas de la República del Ecuador solo tenían 2 referencias escritas. La palabra Mamacocha, para hacer referencia al Océano Pacífico, y Ecuador Manta. Lo demás, todo estaba dibujado: montañas, ríos, vegetación, fauna y flora, y el grupo familiar con sus vestimentas, vivienda y herramientas que eran identificatorias para cada identidad étnica. El encargado de hacer esos retratos era Manuel, de allí el nombre de mapas parlantes. Pero antes de la impresión definitiva del mapa y de los textos que los acompañaban, íbamos a cada comunidad y preguntábamos: ¿estos son ustedes? Y entonces era una etapa donde volvía a abrirse el diálogo. Te cuento una anécdota. Un día nos pasó que Manuel había hecho las figuras humanas con las sombras que proyectaban. Y antes de llegar a la comunidad le dije: hay que borrar la sombra, pero no lo hizo. Cuando mostramos el mapa, la comunidad casi al unísono nos dijo: esos no somos nosotros, hay gente atrás. Así fuimos aprendiendo sobre su cosmovisión, con errores, con empatías. Aprendíamos el contacto con ellos, la percepción del tiempo y del espacio, y recogíamos también las supervivencias de las historias colectivas. Una experiencia que no olvido en Ecuador fue en la provincia de Ambato, con la comunidad Salazaca. En ocasión de una festividad de la comunidad, el alcalde me llevó caminando hasta un sitio que quería mostrarme porque para ellos era muy importante. Y llegamos hasta un puente de piedra sobre un curso de agua temporal. Y cuando me lo mostraba me dijo: acá venimos cuando estamos angustiados, lloramos y pensamos. Aquí nos comunicamos con el lugar de donde vinimos. Entonces les pregunté: ¿de dónde vienen ustedes? Y me contestó: nos trajeron los incas, desde Bolivia, me dijo. Nuestros antepasados fueron rebeldes y nos trasladaron a este lugar y por aquí llegamos. Sobre ese puente me senté a contarle al alcalde sobre mi exilio y cómo añoraba mi tierra y mis amigos. Cuando volví a mi país, los Salasacas me regalaron esas 2 piezas textiles que ves en la pared para que me acompañaran: el escudo de Ecuador y el escudo de Argentina. Ellos sabían que yo regresaba a mi patria. No voy a olvidar nunca ese encuentro. El contacto con la gente siempre genera emociones únicas. Las emociones son afectos. Los afectos te acercan al otro y lo haces con el corazón. Esto es disfrutar de la profesión. Esos trabajos los pude hacer por la formación en antropología cultural y arqueología que había recibido años antes en el Instituto de Antropología y en la Escuela de Historia junto a Víctor Núñez Regueiro y José Cruz y todos mis compañeros. Cuando volví al país, comencé a preparar mi tesis de doctorado bajo la dirección de Enrique Tandeter. Y elegí como tema los indígenas de Córdoba bajo la dominación colonial. Dediqué la tesis a un habitante originario de nuestras sierras, a comienzos del siglo XVII, de nombre Andrés Cachimchilin, a quien los documentos históricos
lo reconocían como indio atrevido y gran cimarrón. Y puse en la dedicatoria, para que hoy Andrés Cachimchilin pueda encontrar lazos de solidaridad más amplios que los de entonces. Ese es el camino de la vida que se entrecruza con la formación profesional. Y te quiero contar que estas preguntas que me han hecho bien para recordar aquellos tiempos que a veces uno guarda y esconde en la memoria y a veces se niega a analizar las cosas y las situaciones. Pero también me ha entrado una nostalgia muy grande y las agradezco. A mi mamá y a mí nos emocionó mucho la historia de Josefina y le agradecimos haberla compartido con nosotras y dejarme que la comparta con ustedes. Como escucharon, hoy no fuimos a conocer un lugar, sino a una persona. Aunque se me ocurre que las personas somos también un lugar en algún sentido, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el podcast de hoy. Seguimos la próxima.